Hola, buenos días a todos. Buenos días, Pablo. Buenos días. Muy bien, se te oye. Pues nada, daros la bienvenida a todos una vez más a la serie de webinarios del Spanish Business Council. Esta mañana tratamos un tema que yo creo que a todos nos toca de lleno y que todos lo hemos pensado muchísimas veces, ¿no? Cuando nos hemos venido a vivir al extranjero. ¿Qué hacer con la seguridad social? ¿Cotizamos, no cotizamos? ¿Qué, dentro de esas cotizaciones, opciones que tenemos, qué derechos, ¿no? Implican, qué costes, etcétera? Entonces tenemos aquí a Pablo Ferreira. Yo creo que entre la comunidad española en Emiratos no hace falta presentarle mucho porque todos le conocemos, hemos necesitado de sus servicios muchas veces, pero bueno, deciros que es el CEO y fundador de Augusta Capital, empresa dedicada al asesoramiento fiscal, financiero, fundamentalmente de españoles en el extranjero, no solo en Emiratos, sino en toda la región GCC. Pablo puede ayudarnos. Entonces, nada, sin más, darte las gracias. Es el segundo que hacemos. El primero fue un éxito rotundo y estoy convencida de que este también lo va a ser. Así que nada, sin más, te doy la palabra y eso, muchísimas gracias en nombre de todos los miembros del Spanish Business Council. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos y agradeceros el tiempo que le vais a dedicar hoy a estar aquí en la presentación. Y a Maya y Carlota Silvia, pues daros las gracias también por el apoyo, la difusión del webinar en estos días y el apoyo en la preparación del mismo y la insistencia en buscarme para que consiguiéramos una fecha para aterrizarlo de una vez esto, que siempre lo hablábamos pero nunca lo aterrizamos. Y la idea, pues como tú dices, igual que hicimos hace un año prácticamente en el que hablábamos de fiscalidad, pues la idea es hacer una pequeña charla lo más amena posible dentro de lo engorroso que es todo este tema de la seguridad social y los impuestos. Y bueno, al igual que los impuestos de los no residentes o la situación de fiscalidad de los no residentes es un poco ambigua o desconocida, porque como siempre digo, nadie se ha parado a contarnos esto y cuando empezamos a buscar información es a veces complicado encontrarla o decir qué fuente es fiable, qué fuentes no es fiable. Pues la idea es un poco hablar de qué pasa con todo lo relacionado con la seguridad social cuando nos hemos ido a vivir al extranjero, en este caso al GCC, que me adelanto un poco, tiene una particularidad, o sea, es decir, el tema de la seguridad social en algunos países o para algunos expatriados no supone un quebradero de cabeza porque en esos territorios existe un sistema parecido al español y las cotizaciones que ellos hacen en este otro país con el que existe un convenio les computan a la hora luego del cálculo de los años trabajados y de los beneficios, pero en el caso de Emiratos y de los países de la región, pues no hay un sistema de seguridad social, con lo cual es un poco ya el propio trabajador quien voluntariamente tiene que suscribir un acuerdo o gestionar el dinero que estaría aportando al sistema de la seguridad social. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco de qué voy a intentar hablar hoy y que nadie se me duerma por el camino. Este sería el índice y bueno, aquí un poco de autobombo de por qué contar con un asesor, ¿no? Entonces, un poco la idea es el tema de los impuestos es complejo, no es fácil. Yo siempre digo que aquí en el despacho no tenemos dos casos iguales, aunque se venga dos familias a trabajar a la misma empresa, con el mismo número de hijos en la misma fecha, siempre hay algún elemento por detrás que va a hacer que los casos no sean exactamente iguales, con lo cual, igual que vamos a un médico, pues contar con un asesor, yo siempre lo recomiendo porque bueno, es un dinero bien invertido y no es un gasto. La idea es ayudaros a entender cuál es la fiscalidad o cuál es vuestra situación, qué obligaciones, qué derechos tenéis, dónde no hay que meter la pata, donde se pueda buscar la optimización fiscal, pero siempre buscando que todo el mundo duerma tranquilo y que no venga Hacienda el día de mañana a ponerle una multa. Y luego tenemos un problema en España, aunque yo creo que es un mal común, que todo el tema de la legislación y la actualidad tributaria está en permanente cambio. Tenemos, por un lado,
la Ley General Tributaria y luego las diferentes normativas de los impuestos, pero luego tenemos las interpretaciones que está haciendo permanentemente la agencia tributaria, la interpretación que están haciendo los tribunales, los cambios de criterio. El último que hemos tenido de gran calado fue todo lo relacionado con el modelo 720 para aquellas personas que son residentes fiscales en España con activos en el extranjero. Con lo cual, siempre estamos la obligación de estar al día y de ese aprendizaje, pues poder trasladarlo al asesoramiento que hacemos a los clientes. Entonces, bueno, aquí una serie de recortes de prensa donde, bueno, la gente dice, no, pero bueno, yo hago esto y no me van a pillar. Bueno, pues la duda no es si te van a pillar, la duda es cuándo, porque Hacienda está permanentemente gestionando y procesando información que directa o indirectamente todos le proporcionamos. O sea, no es un tema de que por no presentar una declaración no sepan que tenemos una casa con un inquilino o no. Esa información ellos disponen de ella, es simplemente cuestión de que, bueno, de que los superordenadores que tiene Agencia Tributaria procesen esos datos y bueno, nos manden los famosos requerimientos o las cartas de Hacienda que nadie quiere recibir en su casa. Entonces, bueno, entrando ya en el tema de hoy, que es el tema de la seguridad social, aquí hacer una brevísima introducción, porque muchas veces confundimos lo que es seguridad social con lo que es agencia tributaria o con el sistema fiscal. Son dos cuestiones diferentes, aunque trabajen de manera conjunta, y nosotros como trabajadores en España, digamos que su impacto lo veíamos a la vez. Es decir, nosotros recibíamos las nóminas a final de mes y ahí teníamos una serie de elementos que descontaban de nuestra nómina. Por un lado teníamos la retención de IRPF y por otro tenemos las aportaciones o las contribuciones a la seguridad social. Que hay una parte que es a cargo del trabajador y hay otra parte que siempre a cargo de la empresa. Entonces, aunque a nosotros lo viésemos en la nómina, digamos que esto iba para dos cestas separadas. O sea, el tema de agencia tributaria es gestión del sistema tributario, nuestro IRPF, y la seguridad social, digamos que es un sistema que se implementa para dar cobertura a todos los elementos o todas las situaciones que tengan que ver con el empleo. Pues el cobro de la prestación por desempleo, el cobro de una jubilación llegado el momento, el cobro de prestaciones por enfermedad, qué ocurre si tenemos un accidente laboral, qué ocurre si tenemos una enfermedad profesional. Todo eso lo gestiona, lo regula lo que son la Tesorería General de la Seguridad Social. Otra cosa es que el sistema tributario, el sistema fiscal, que lo gestiona la agencia tributaria, el dinero que aportamos a ese sistema sirva para financiar toda la seguridad social, pero digamos que son organismos independientes. Aquí, bueno, un pantallazo de una nómina que los que viven por aquí estarán acostumbrados a la parte superior, pero ya la parte inferior ya no, afortunadamente ya no la tienen que ver, que bueno, ahí es lo que os decía hace unos minutos, ¿no? O sea, nosotros teníamos una serie de ingresos, lo que son los devengos, y por otro teníamos deducciones. Es decir, en este momento se juntaban lo que es la gestión de la seguridad social con la gestión de agencia tributaria. Tenemos deducciones por IRPF y deducciones por aportaciones a todo lo que son los sistemas de previsión de la seguridad social. Y es por eso que nosotros en la nómina veíamos estas deducciones, pero son organismos independientes. Entonces, bueno, cuando aquellas personas que ya estamos en el extranjero o aquellas personas que han llegado en el 2021 o que están llegando este 2022, que a lo mejor más adelante pueden ver este webinar en YouTube, vamos a tratar de contar qué situaciones podemos encontrarnos y, bueno, cuáles son las recomendaciones o cuáles son las guías que ellos pueden seguir. Entonces, cuando nos marchamos al extranjero, o bien puede ocurrir que cada vez es ya menos que estemos con un contrato de expatriación, donde la empresa nos mantiene una nómina en España y en esa nómina en España mantiene todo lo que son las contribuciones y las cotizaciones a la seguridad social. La empresa paga una parte y hay otra parte que abona el trabajador, con lo cual esa persona digamos que mantendría los mismos derechos y las mismas garantías que como si estuviese trabajando en España. Pero como digo, eso cada vez se ve menos. Antes era más habitual los contratos de expat, ahora cada vez el tema de la globalidad, de
del Global Mobility está más enfocado a contratos locales o incluso muchas veces con cambio de empresa que no tienen nada que ver con el mismo grupo en el que se trabajaba. Entonces, para esta segunda situación hay dos opciones, o que se suscriba un acuerdo entre el trabajador y la propia Seguridad Social, que son los convenios de los que ahora hablaremos, o bueno, que no exista ese acuerdo y que los trabajadores, pues, por ejemplo, mantengan un sistema de seguro privado en España para cubrir el tema de la asistencia sanitaria en sus viajes a España de vacaciones o en algún viaje laboral, y la parte de jubilación, bueno, pues que cada uno vaya haciendo su cesta de ahorro y ellos mismos la gestionen y la inviertan, pues, asesorados o por su cuenta, pero digamos que desconectándose del sistema de jubilación o asumiendo que el día de mañana no van a tener una pensión pública. Aquí lo que os decía al principio de la presentación, el caso de los países del GCC es un poco diferente a lo que sería si nos estamos desplazando a México, Estados Unidos, Reino Unido o cualquier otro país del territorio europeo, donde sí existe sistema de seguridad social, donde sí que los trabajadores aportan al sistema de ese país donde están trabajando, pero en base a los convenios que existe de la Seguridad Social española con la Seguridad Social de esos otros territorios, sí que esos años computados, o sea, esos años trabajados y que se aporta al sistema de previsión de allí, nos contarían para los años del cálculo mínimo de la pensión en España y para el tema de las coberturas en España. Bueno, aquí vamos a hablar de esto que os decía, del tema de los convenios con la Seguridad Social en España. Convenios con la Seguridad Social, aquí hay un resumen de algunos de los que hay, pero hay muchísimos, los hay por sector, o sea, es decir, la idea de los convenios viene a ser cubrir aquellas situaciones donde hay una anomalía, es decir, lo normal es que una persona esté trabajando en España, pague sus cotizaciones a la Seguridad Social en España y todo sea normal, pero hay otras situaciones que son todas las que recogen los convenios, que hay un montón, como os digo, bueno, donde lo que se busque es, hay una anomalía, bueno, pues cómo tratar de solventar esa anomalía para que esa persona o la familia de esa persona quede cubierta o mantenga el mayor número de garantías posibles o de coberturas a nivel de prestaciones. Entonces, bueno, pues ahí realmente en nuestro caso en concreto los principales son tres: el convenio especial para los emigrantes, el convenio especial ordinario y luego está el tema de la asistencia sanitaria para migrantes cuando están en una estancia temporal en España, que son los tres que vamos a comentar hoy. Entonces, que es el convenio especial para emigrantes, es un acuerdo voluntario. Todos estos convenios son voluntarios, nadie está obligado a suscribirlos. Como os decía, el objetivo es generar, mantener o ampliar estos derechos que nos brinda la Seguridad Social y, bueno, habrá que ver en cada caso, porque esto sí que es una realidad. Están estos tres convenios, pero luego hay que ir caso a caso. O sea, la idea es que tengamos una visión global de todos los convenios, pero luego habría que analizar caso a caso las particularidades de cada persona o de cada familia, porque habrá gente que haya cotizado menos años en España y el tema de la jubilación no le interese, o gente que esté muy cercana a la edad de jubilación y la idea sea luego volver una serie de años a España y cuentan con esa pensión pública. Y hay otras personas que lo que realmente les preocupa es, oye, ¿cómo tengo cobertura sanitaria cuando voy a España? Entonces, bueno, yo lo que quiero es que todo el mundo se lleve una visión general de estas tres vías que tenemos, pros y contras de cada una, y luego, pues oye, en los turnos de preguntas o al final de la presentación están mis datos de contacto para que cada uno pues me llame, me escriba y me cuente su caso particular para ver cuál sería la mejor solución para ellos. Entonces, bueno, aquí este cuadro trata de resumir estos tres que son lo que nos aplican, con las cosas que cubre y que no cubre cada uno de ellos y como digo, prestación por desempleo no cubre ninguno porque no estamos en esa situación, no estamos en España trabajando y lo que buscan estos convenios es tema de jubilación y tema sanitario o tema sanitario específicamente para cuando vamos a España, que es
la última columna. Entonces, el convenio especial para inmigrantes. Bueno, aquí este convenio lo que busca es que tengamos cobertura en tema de sanidad, en tema de jubilación y en tema de muerte y supervivencia. O sea, este principalmente está destinado para que tengamos o para que no perdamos el derecho a la jubilación cuando lleguemos a ese punto, que lo vamos a tratar más adelante. Entonces, bueno, hay una serie de requisitos. Obviamente se termina si dejamos de pagar las cuotas que nos impone o que nos pide la Seguridad Social. Lo podemos suscribir todas las personas que tengan nacionalidad española. Y bueno, es un acuerdo. Este convenio, por ejemplo, lo bueno que tiene es que lo podemos suscribir en cualquier momento, ¿vale? Simplemente tenemos que haber cotizado al menos en España un mínimo de 1080 días antes de solicitarlo, pero lo podemos suscribir en cualquier momento. El siguiente del que voy a hablar, que es el convenio especial ordinario, que es el más común, el que más suscribe la gente, ese tenemos un requisito temporal o de en qué momento lo podemos solicitar o en qué momento lo podríamos haber solicitado, que ahora lo comentamos, pero bueno, lo bueno que tiene es que si alguien está muy preocupado por su jubilación en España el día de mañana, lo puede suscribir en cualquier momento y tiene un coste fijo de 686 euros cada trimestre. Obviamente estas cantidades, como sabéis, todo lo que es relacionado con seguridad social está sometido a actualización permanente, tanto por el lado de los contratos como por el lado de las bases de cotización, se actualizan permanentemente. Desde hace unos años, cada año se está revisando el salario mínimo interprofesional y eso indudablemente afecta a todas las bases de cotización automáticamente, con lo cual hoy es esta cantidad, mañana será otra e indudablemente la de mañana va a ser más alta que la de hoy. Y aquí un dato importante, o sea, es decir, si suscribimos este convenio y hoy tenemos que estar pagando esta cantidad que está en pantalla y mañana se actualiza esta cantidad, automáticamente la contribución que tenemos que hacer sería la misma. O sea, es decir, yo no suscribo esto y permanentemente de por vida pago los 680 euros. No. Si esto se va actualizando, yo tengo que ir aportando cada vez más porque así me lo van a ir exigiendo. Y tenemos un caso de una persona que se lo están exigiendo con una cierta retroactividad porque un fallo informático de la Seguridad Social, llevan un año y algo sin actualizárselo y ahora le están pidiendo todo de golpe y no puedes decir que no. Es decir, es un fallo informático, lamentablemente. Vamos a intentar que nos permitan hacer pagos aplazados, pero si estos 686 mañana son 700, pasado mañana son 750 y dentro de 5 años son 900 euros trimestrales, no nos queda más remedio que o decir que no queremos seguir pagando o si no, asumirlo y contribuir a la cantidad que nos estén solicitando. Vale, este es ahora vamos a hablar del convenio especial ordinario, que como os digo, es el que más solicita la gente, porque digamos que es el que tiene las coberturas un poco más amplias. El anterior solamente estaría pensando en el tema de la jubilación, pero este, además de jubilación, cubriría asistencia sanitaria. La parte negativa es que es asistencia sanitaria únicamente de la persona que lo suscribe. No estaría incluyendo a la familia. Para el tema de la familia tendríamos que ir al tercer caso, que os contaré ahora en unos minutos, pero bueno, si queremos cubrir jubilación y que al menos uno de los miembros de la familia tenga cobertura sanitaria, pues bueno, este es el que habría que suscribir. ¿Cuál es el principal problema que tiene este convenio, en mi opinión? Que cuando salimos de España, nadie nos habla de los convenios o nadie nos habla de este tema de qué ocurre con la seguridad social o con las prestaciones de la seguridad social cuando nos vamos al extranjero. Entonces, para mí el gran problema de este convenio es que tenemos un límite de un año para suscribirlo desde la fecha en la que hemos dejado de cotizar a la seguridad social. Es decir, si una persona se fue, hoy estamos a día 5 de abril del 22, hoy sería el último día para que alguien que salió de España o que su última cotización a la seguridad social fue el 5 de abril del 2021, hoy sería el último día para que esta persona suscribiese este convenio. Todos aquellos que llevan más de un año sin cotizar a la seguridad social
pues lamentablemente, aunque quisieran, ya no pueden solicitar este convenio. Con lo cual, las alternativas que tendrían son o el convenio para migrantes o para cubrir únicamente el tema de jubilación o acudir a la asistencia sanitaria en estancias temporales en España. Entonces, bueno, para mí ese es el gran punto negativo que tiene este convenio. Es el más amplio, pero tiene ese punto que o estamos avisados o lo conocemos a priori, o si no, no podríamos acogernos a él. Entonces, bueno, aquí para mí lo más interesante de este convenio, para que tengas un poco la referencia en cuanto a los costes, es que siempre los convenios los vamos a suscribir y al igual que pasaba cuando teníamos una nómina de España, que vamos a estar un poco determinados por cuál es nuestra categoría profesional y eso va a determinar nuestra base de cotización. Entonces, bueno, la base ahora mismo máxima para ingenieros y licenciados, si no me falla la memoria, son unos 4.000 y algo euros mensuales. Bueno, pues ahí habría que aplicar el 28%, que es el coste que tiene el coste que el coste que estaría asumiendo entre trabajador y empresa, pero que en este caso, como no hay empresa, tenemos que asumir nosotros en su totalidad. Eso en caso que queramos ir a la base máxima, y este convenio en concreto, si estamos en los mínimos, tendríamos que estar aportando unos 1.383 euros cada trimestre. Pero como os decía, estas son las cantidades que están aprobadas para 2022. 2023 habrá una revisión, 2024 habrá otra revisión y así sucesivamente. Y estas cantidades se van actualizando. Y si se actualizan o las asumimos, o si no, nos tenemos que salir del convenio y darlo por terminado. Entonces, creo que eso también es algo relevante, que no es una prima fija como si fuera otro tipo de seguros u otro tipo de pólizas. Esto, si hay una revisión de todo lo que es el sistema, nosotros tenemos que montarnos con él y no queda otro remedio. Entonces, ahora comentaros el tercer caso, que quizás sea el que, bueno, para aquellas personas que dicen yo ya no llego al convenio especial ordinario o no tengo una certeza de lo que yo voy a estar aportando los próximos 20 años a la Seguridad Social, no tengo una certeza de cuánto me va a quedar a mí como pensión pública, pues bueno, y yo lo único que quiero es tener asistencia en mis viajes a España con la familia, pues lo que más se adecua o lo que mejor cubre esa necesidad sería este acuerdo o esta solicitud que se hace a la Seguridad Social, que es la asistencia sanitaria para migrantes en estancia temporal en España. Como os digo, lo que busca es tener cobertura sanitaria principalmente, y lo que estamos pensando todos cuando son las vacaciones de verano o de Navidad o de Semana Santa, en España, y que si ocurre cualquier cosa, pues que vayamos a la Seguridad Social y no tengamos ningún tipo de problema. Con esto siempre hay mucha duda, es decir, si es una urgencia no nos van a negar la atención ni mucho menos, pero si son otro tipo de consultas, pues en muchos casos sí que ocurre que luego pues, nos piden una dirección y nos envían la factura bueno, por esa consulta o esa atención que hemos percibido. Entonces, la forma de que eso no ocurra es hacer todos estos trámites que vienen aquí y solicitar esa atención sanitaria temporal. Una vez que lo solicitamos, lo que hace es cubrir 6 meses en el periodo de un año. Entonces, es decir, de un año natural. Entonces, habría que pedirla, pues imaginemos por mayo así, para tener junio, para tener cubierto lo que es el periodo de verano y las vacaciones de Navidad. Los documentos que hay que aportar, pues documento, DNI o pasaporte o certificado de nacimiento que acredite que somos españoles, porque solo cubre a españoles, es decir, gente que no sea nacional española no estaría cubierta. Aportar un certificado de que estamos inscritos en el consulado, de que tenemos la residencia en el extranjero. Aquellas personas que sean pensionistas, su certificado de que son pensionistas, o aquellas personas que estén trabajando, pues aportar una prueba de que están trabajando en el extranjero, un salary certificate, por ejemplo, nos podría valer. Y luego el libro de familia, porque a diferencia del convenio especial ordinario, que solo cubría a la persona que suscribe el convenio,
esto daría cobertura a la persona que lo solicita y a los familiares o a la unidad familiar que él incluya en la solicitud. Y esto, ya os digo, nos permitiría, se nos da una tarjeta sanitaria y nos da toda la tranquilidad del mundo de que vamos a tener asistencia o cobertura sanitaria mientras estemos en España en los periodos más largos, que suele ser verano y Navidades. Aquí simplemente comentaros, bueno, para que le hagamos seguimiento todos, hay un proyecto que está en discusión para que volvamos a la sanidad universal y gratuita, que ha habido momentos que ha estado vigente en España, pero ahora lamentablemente no es así. Y bueno, entonces, si esto se instaura, el tema de la sanidad pública, gratuita y universal, digamos que lo último que he comentado lo podríamos obviar, porque cualquier persona que acudiera a un centro médico en España tendría atención médica sin importar si está residiendo o no está residiendo, o si está cotizando o no está cotizando en España. Hasta que esto se ponga en marcha y salga adelante, pues o mantenemos el seguro médico privado, que es lo que yo siempre recomiendo a la gente, que no lo dé de baja en el Sanitas o Asisa o la póliza que ellos tengan, que no lo den de baja, porque luego suscribirlo de vuelta va a ser más complicado, o suscribirlo siendo no residentes va a ser muy complicado. Y bueno, si alguien va un tiempo prudente a España, como suelen ser las vacaciones de verano, 3, 4, 5, 6 semanas, que hay gente que se puede escapar más tiempo, y quiere tener la tranquilidad, porque como no tiene un seguro privado, o el seguro privado que tiene aquí suscrito con la empresa es un poco rollo aplicarlo en España, y quiere tener la tranquilidad de que puede ir a un centro médico sin problema, pues yo le recomiendo que acuda y solicite este tema de la asistencia sanitaria para estancias temporales. Y mientras tanto, a esperar que este proyecto de que la sanidad pública vuelva a ser universal y gratuita salga adelante, y entonces ya sería mucho más sencillo para todos. Bueno, después de comentar todo lo que son los temas de convenios para garantizarnos una jubilación futura, o garantizarnos o tratar de tener una cobertura sanitaria cuando vayamos a España, el otro tema de que siempre genera muchas dudas es el tema de la jubilación. ¿Qué requisitos, cuántos no requisitos, cuántos años, cuánto tiempo? Bueno, todo esto. Y como os decía al principio, esto es algo que veréis una serie de tablas y veréis una serie de cuadros en las siguientes diapositivas, pero no es algo que mañana no vaya a cambiar. Ya está programado que a medida que vayan pasando los años, la edad de jubilación sea más alta. A medida que vayan pasando los años, el requisito del mínimo de años cotizados también va a ir subiendo, con lo cual, bueno, esto cada año nos ponen, digamos, la zanahoria un poco más lejos. Y aparte, todo el tema de las bases de cotización que se va a ir actualizando cada año. Entonces, como os he dicho, esto es mejor. O sea, yo lo que quiero es que todo el mundo tenga un poco una foto global de cómo es la situación, pero luego hay que ver cada caso. Hay gente que con pocos años cotizados dice, me da igual, yo quiero asegurarme tener la pensión y quiero hacer un acuerdo, un convenio, o es que me quedan 10 años para jubilarme y he trabajado 20, hay infinidad de casos y de casuística. Entonces, bueno, vamos a pasar por encima de cómo es todo el tema de la pensión de jubilación, cómo son los cálculos, y luego, oye, encantado de poder explicar, ayudar a cada uno en concreto cuál es su situación o qué sería lo mejor. Porque claro, esto recordar, las aportaciones que se hacen hoy en día, bien vía impuestos o bien vía los convenios de los que hemos hablado a la Seguridad Social, ese dinero que se aporta no se guarda en una caja para nosotros el día de mañana y es un sistema de capitalización. El dinero que se mete hoy en la caja es para pagar las obligaciones actuales de la Seguridad Social, es decir, para pagar las pensiones que hay a día de hoy. Entonces, tengamos en cuenta que España es un país donde la pirámide poblacional está invertida, o sea, hay más personas recibiendo ayudas que aportando prestaciones o contribuciones, y bueno, esto en algún momento algún gobierno tendrá que meterle mano y bueno, o reducir drásticamente las pensiones,
o ver qué hacen con esto, porque el sistema, digamos, que no es muy sostenible. Se lleva años hablando de esto, nadie ha dicho que la seguridad social esté quebrada, porque digamos que tiene muchas vías de financiación, pero bueno, que nadie piense que los 1.000 o 2.000 euros trimestrales que va metiendo en la seguridad social, eso es un dinero que se queda guardado para ellos para el día de mañana. Entonces, esto que lo tengamos todos en cuenta simplemente. Entonces, bueno, a la hora de calcular la jubilación o de jubilarnos, hay que mirar los requisitos. Por un lado está la edad, por otro está el periodo mínimo de años cotizados y por otro estaría el hecho causante, es decir, qué hace que yo me pueda jubilar. Entonces, por un lado, lo que os decía, las personas que se jubilan este año en 2022, si tienen 65 años, tienen que haber trabajado o cotizado, mejor dicho, 37 años y 6 meses o más, y para aquellas personas que hayan cotizado menos de 37 años y 6 meses, tienen que tener una edad de 66 años y 2 meses. Y esto, si veis la tabla, se va incrementando cada día más. Lo normal es que los que estamos por aquí pues nos movamos en que nos jubilamos a partir del 2027 o más adelante. Y ahí nos están exigiendo 38 años cotizados y una edad de 67 años para poder jubilarnos. Con lo cual, lo que os decía, el límite cada año se va elevando un poquito más. Es verdad que toda la esperanza de vida va subiendo y cada vez vivimos más años y trabajamos más años, pero se nos exige un esfuerzo de contribuir al sistema cada vez más alto. Y teniendo en cuenta que esto no es un tema como tienen otros países, donde ese dinero se nos guarda y se nos capitaliza y se invierte en otras cuestiones, donde, bueno, aquí sabemos que el dinero que nos están pidiendo es para pagar las obligaciones de hoy en día. No tenemos certeza, no está escrito en ningún sitio cuánto va a ser lo que nosotros vayamos a percibir. Con lo cual, bueno, es lo que os digo, hay que valorar muy bien en qué momento vital uno se plantea el tema de los convenios o de las cotizaciones a la seguridad social, pensando en ese futuro pago de una jubilación pública. Entonces, bueno, aquí otro tema importante. Para poder optar a una pensión de jubilación, mínimo, siempre va a haber que ha cotizado 15 años, porque nos podemos encontrar el caso de que alguien ha salido de España y ha cotizado 8 años. Esa persona no tendría derecho a una pensión de jubilación. Solamente aquel que haya cotizado un mínimo de 15 años es el que podrá, bueno, solicitar que en base a la cotización o a las contribuciones que haya hecho, en función de las bases en las que cotizara en su momento, optar a una pensión. Y hay otro tema importante. Dentro de esos 15 años tenemos que haber cotizado al menos 2 para poder, o sea, es decir, una persona que salió de España, empezó a trabajar en España, trabajó 15 años y se marchó 20, 30 años y vuelve a España y quiere cobrar una jubilación, esa persona no podría. Cumple el mínimo de 15 años, pero que no cumpliría que esos, al menos haber trabajado 2 antes de solicitar la prestación por jubilación. Con lo cual es un dato importante. Si alguien está pensando en volverse a España con 65 años y que de inmediato, sin estar en un convenio, y que de inmediato puede solicitar su pensión de jubilación, no sería así. Una persona que lleve muchos años fuera de España tendrá que trabajar al menos 2 años en España para llegar a esos 15 años o superarlos y luego pedir su pensión de jubilación. O sea que esto es un tema importante a la hora de hacer una planificación de cómo volver y cuándo volver. Es un dato bastante importante que solemos pasar de lejos. Aquí hay muchas veces que la gente nos dice, oye, pero si yo no llego a esos mínimos, he oído o me han comentado que existen las pensiones no contributivas. Es cierto que existen las pensiones no contributivas, pero no olvidemos que estas pensiones no contributivas vienen a cubrir las situaciones de mayor necesidad. Es decir, gente que no tiene casa, gente que tiene unos ingresos mínimos inferiores a 6.000 euros anuales. Entonces, no juguemos todo a la carta de las pensiones no contributivas, porque yo quiero pensar que todo, y espero que todo el mundo que anda por aquí, al menos se vuelva en unas buenas condiciones económicas o al menos haya sido
haya sido capaz de hacer una buena hucha y un buen ahorro. Porque sí, existen las pensiones no contributivas, pero ya os digo, es una persona que no tiene casa, es una persona que tiene unos ingresos o unas rentas anuales por debajo de 6.000 euros, con lo cual no me gustaría ver a nadie de los que estamos por aquí en esta situación y tener que pedir la pensión mínima, la pensión no contributiva. Entonces, aquí, como veis, dos ejemplos de lo que comentábamos con los periodos de los 15 años y todo eso, pues una persona, el caso 1 es una persona que se fue, que empezó a trabajar en España y con 40 años se fue al extranjero, y se va a 10 años, vuelve con 50 y esa persona pues se reincorpora al sistema de la seguridad social. El caso 2 sería el extremo, ¿no? Una persona que se marchó con 40 años de España, ha estado pululando por el mundo o por sitios donde no hay convenio, porque si no sí que le computarían las aportaciones, y si se quiere jubilar o si se acerca a su edad de jubilación, tiene que ser consciente de ese mínimo de 2 años antes de solicitar la prestación, con lo cual con 64, 65 más o menos tendría que regresar a España, encontrar un empleo y cotizar para que, llegado el hecho causante, que es cumplir 67 años, poder percibir la prestación por jubilación. Bueno, esto es el hecho causante, ¿no? Lo que os decía, el día que es el momento a partir del cual se computa y se realizan los cálculos para el cálculo de la pensión, que ahora os lo explico brevemente. Luego hay unas tablas que son bastante liantes, simplemente os las dejo ahí y a modo informativo. Pero vamos, la idea es, por un lado, tenemos los requisitos que tenemos que cumplir para generar el derecho a percibir la prestación, y por otro está la cuantía que vamos a percibir realmente de jubilación. Entonces, para el cálculo de la cuantía, lo que se hace es acudir a la base reguladora que nos aplique en cada caso en función de los años y los días cotizados, se les aplica unos porcentajes en función de estos años y eso nos da la cuantía. Entonces, es lo que habréis oído muchas veces, el tema de las bases de cotización, ¿no? Que es una información que se puede consultar en la tesorería de la Seguridad Social. Bueno, cada año trabajado nos genera un derecho a hacer un cálculo hacia atrás de los años que computarían para calcular la pensión. Se aplican unos divisores y pasamos a lo que sería la siguiente tabla, que se aplican unos porcentajes. Y bueno, en función de los años cotizados, como veis ahí, 35, 36, 37, en función de las cuantías y de los años y de los días cotizados, sobre las pensiones máximas, porque ese es otro problema que tiene España. Hay países donde no se establece un techo a la cuantía que podemos percibir a la hora de jubilarnos. Por ejemplo, Portugal es uno de ellos. Portugal permite que si una persona, por la base en la que ha venido cotizando, que era la base máxima, por el número de años que lleva trabajando, pongamos un ejemplo, tiene derecho a cobrar una pensión de 6.000, de 7.000, de 8.000 euros, pues la va a cobrar. En cambio, en España, por ley, no podemos superar un máximo, que también, volvemos a lo mismo, cada año lo van revisando. Pues ahora está fijado en 20 y algo mil o 30 y algo mil euros. Bueno, pues aunque tuviésemos derecho a cobrar 40 o 50 o 60.000 euros por pensión pública, no vamos a poder cobrar más. Entonces, bueno, todos estos cálculos de aquí servirán para establecer la base del cálculo de nuestra pensión y saber que si tenemos derecho al 100, al 70, al 80% de cobrar esa pensión, pero siempre vendrá limitada por ley. Y otra cosa importante, que la gente muchas veces no es consciente, el cobro de una pensión es considerado renta del trabajo, con lo cual sobre lo que cobremos de pensión vamos a tributar. Por eso muchas veces las personas que tienen la pensión pública y por otro lado han hecho su plan de pensiones privado, hay que analizar muy bien de qué forma cobrar ese plan de pensiones privados. Están las primas únicas o el establecer una serie de cobros periódicos mensuales para
digamos, no pasarnos de la cantidad que estamos percibiendo de manera mensual y que los impuestos no se coman la suma de ambas pensiones. Porque hay gente que se piensa que las pensiones luego no tributan. No. Las pensiones son consideradas una renta del trabajo más y, bueno, en el momento de cobrarlas estaremos sometidos a IRPF en España y tendremos que pagar el impuesto correspondiente por estas cantidades cobradas. Con lo cual, mucho ojo que esto todo, o sea, es un gasto que tenemos ahora, que en el momento que estamos viviendo en España es verdad que es un gasto deducible dentro del IRPF, pero que ahora fiscalmente no tenemos ningún beneficio. Esto siempre lo comento igual para los planes de pensiones privados, porque digamos que estamos metiendo el dinero en una caja que solamente podremos rescatar cuando se produzca la jubilación dentro de muchos años, desconocemos qué renta vamos a percibir y si necesitamos el dinero para otras cosas no vamos a disponer de él. Con el añadido que además no estamos obteniendo un beneficio fiscal, porque en España si ganamos 50, pues las cotizaciones a la seguridad social son obligatorias, con lo cual ahí lo que nos venga impuesto cada año en el IRPF. Pero luego el tema de los planes de pensiones privados, en España ahora lo han limitado de manera individual a 2.000 euros anuales por persona. Esos 2.000 euros que son voluntarios, bueno, sí que es verdad que reducían nuestra base imponible en el IRPF. Pero, insisto, es en el IRPF. Nosotros no somos contribuyentes del IRPF. Además, ahora que viene campaña de renta, viene bien recordarlo. Las personas que son residentes fiscales en Emiratos solo tributan en España por los posibles ingresos que tengan en España, pero el IRPF nos olvidamos por completo de él. El IRPF es para los residentes fiscales en España. Y los residentes fiscales en España sí que tienen una deducción o una reducción en la base imponible por las aportaciones a los planes de pensiones privados. Pero nosotros no. Con lo cual, fiscalmente esto no tiene ningún impacto en nosotros. Es, bueno, hacer unas aportaciones a futuro con la esperanza de cobrar algo el día de mañana. Pero que sepamos que el día de mañana, cuando cobremos, si es que cobramos, y lo que cobremos estará sometido a tributación en España y que estos años que estamos en el extranjero, las personas que decidan acudir a un convenio especial con la Seguridad Social no tienen ninguna ventaja fiscal para ellos. O sea, no hay si imaginemos que tienen una vivienda alquilada en España y están pagando su 24% de manera trimestral, esas cantidades que aportan a través del convenio no son deducibles y no tienen ningún impacto en la declaración. Entonces, bueno, esto ha sido un poco, os dejo aquí, aunque ya lo tengáis algunos de vosotros, mi teléfono y mi correo electrónico para que más adelante me contactéis o me escribáis para plantearme las dudas que tengáis en relación a este tema o tema de fiscalidad o tema de asesoramiento financiero, que es lo que hacemos también. Y bueno, espero haber sido lo más ameno posible dentro de lo enfarragoso que es esta materia. Y lo dicho, la idea era hacer una visión general, pasar por encima de todas las opciones que tenemos cuando vivimos fuera para asegurarnos esas jubilaciones o esa cobertura médica en España, pero luego hay que analizar cada caso de manera individual, que es lo mejor. Pablo, teníamos, a ver, una preguntita, ¿vale? Sí. ¿Qué coste tiene el convenio para cobertura sanitaria? El último, ¿no? El que hemos hablado, ese es gratuito, no tiene ningún coste. O sea, podemos ir a España y nos cubre la seguridad social. Es decir, hay que hacer todos esos trámites y hacer la solicitud vale. Dentro de la seguridad social, que les podríamos ayudar a la gente que lo quiera suscribir sin ningún problema. Tenemos una gestoría en España que nos ayuda con esas solicitudes, pero digamos que coste, como los convenios de los que hemos hablado, que hay una aportación obligatoria, no tendría ninguno. A ver, y luego, bueno, los tipos de convenio, yo creo que ya os has explicado todo, y hay una persona, Luis, que nos pregunta si puede preguntar si nos queréis dejar alguna... No, tampoco podemos alargarnos mucho, pero yo estoy segura que Pablo alguna preguntita. A ver, dice Luis, trabajé en México y Estados Unidos. Hace años pedí una oficina de seguridad social en España cuántos años tenía cotizados, incluyendo los cotizados en esos países, y me dijeron que cuando te jubiles ya lo pediremos. ¿Se puede saber antes de jubilarse
para saber cuántos meses más cotizados. Claro, ahí lo ideal es que él contacte con las autoridades de la Seguridad Social de los países donde ha trabajado. Es verdad que la Seguridad Social, en el momento que uno se jubila y quiere hacer valer esos años cotizados en el extranjero o esos convenios, la Seguridad Social lo hace. Pero es mejor si se lo lleva ya hecho. O sea, si de alguna manera puede certificar y acreditar que en México cotizó X años y en Estados Unidos cotizó otros X años, y esa información ya tenerla él y aportarla el día de mañana cuando se vaya a jubilar, bueno, porque la Seguridad Social tarda en procesar esta información, en solicitarla, en recibirla. Vale, o sea que efectivamente las cuentas las hacen cuando, o sea, si ahora vamos y preguntamos, no nos lo dicen, te lo queda fijo cuando ya te has jubilado, ¿no? Claro, o sea, es decir, si ahora yo me meto a consultar mis bases de cotización o mi vida laboral, solamente van a salir los datos que dispone Seguridad Social, que son los años que yo trabajé y coticé en España. Lo que haya pasado en el extranjero, digamos que es algo que yo tengo que hacer valer a futuro cuando yo vaya a solicitar, por ejemplo, en este caso, la pensión de jubilación, pero no es un dato que automáticamente se vuelque en el ordenador de agencia tributaria, de Seguridad Social. He dicho agencia tributaria porque lo estaba mezclando con lo siguiente que iba a decir el ejemplo, es decir, agencia tributaria dispone de información de actividades, ingresos o bienes en el extranjero, pero no están todas las agencias tributarias interconectadas y le dan a un botón y salen todos los activos que tiene esa persona. Agencia tributaria tiene indicios o conoce la situación de que hay personas que viven en España que tienen activos en el extranjero. Bueno, pues obligación de esos contribuyentes declarar esos ingresos o informar esos activos. Digamos que la administración tiene las pruebas o los indicios, pero lo tiene que confirmar el contribuyente. Con la Seguridad Social es más o menos lo mismo. Vale. Seguridad Social conoce lo que está dentro de su sistema. Todo lo que está fuera de su sistema es desconocido. Somos nosotros que tenemos que aportarles información. Y es verdad que cuando uno se jubila, pues puede decir que ha estado trabajando en otros territorios, pero lo mejor para esa persona es que solicite un certificado de esos años cotizados y cuánto fue lo que cotizó, para que el día de mañana los trámites sean mucho más ágiles y mucho más rápidos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido súper útil, como el anterior, la verdad es que una información. No, sí, al final es una información, todos vamos de vacaciones a España diciendo, ¿y si me parto la pierna puedo ir al ambulatorio? O sea, bueno, si te partes una pierna es urgencia. Entonces, sí. Sí, bueno, urgencia. Entonces, nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer como siempre. Ya nos pondremos a pensar en el siguiente. Eso. Y nada, ahí está mi correo y mi teléfono, o sea que cualquier persona que quiera profundizar en estos temas o dudas que hayan podido surgir y que, oye, pues entiendo que a veces es mejor el anonimato a la hora de hacer la consulta así en el webinar, que luego me lo consulte sin ningún problema. El vídeo lo subiremos al canal de YouTube del Spanish Business Council para aquellas personas que se apuntaron y al final no han podido asistir, o incluso para los que estáis aquí pero queréis revisar alguna slide o queréis ver, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Así que nada, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a todos los asistentes por dedicar este tiempo a estar con el Spanish Business Council, y nos vemos en el siguiente webinar o en el siguiente evento. Un saludo. Muchas gracias, Amaya, a vosotras, y buen día a todos. Buen día.